Hola, mi nombre es Andrea Díaz Méndez y voy a presentar lo que es la prueba exacta de Fisher. Bueno, pues la prueba exacta de Fisher fue creada por Ronald Fisher en la década de los años 20 y fue un experimento que ahora se conoce como la mujer saboreando el té, porque fue uno de los primeros experimentos aleatorizados y lo realizó con tazas de té. Estaba tomando té con Muriel Bristol y ella decía que era capaz de saber si la leche se había vertido primero que el té. O sea, que ella lograba identificar el sabor del té cuando la leche había sido añadida a este después o antes. Entonces él pues se quedó como con esa idea de si era pura suerte o si era algo de probabilidad o qué era lo que estaba pasando y cómo es que ella había logrado adivinar a qué tazas se le había añadido la leche antes y a cuáles después. Bueno, pues este es un método que se usa cuando se busca estudiar la asociación entre dos variables que son cualitativas. Es comparar dos variables que son categóricas y pues saber si las proporciones de una variable son diferentes en función del valor de la otra variable, o sea, si una se modifica según, según la otra o si realmente no hay una relación entre esas dos variables. Y pues se emplea realmente cuando es como una segunda opción a la G cuadrada, al estudio de G cuadrada. Se emplea cuando la muestra es muy pequeña y pues tiene que ser menos del 10% de la población. Y pues el muestreo es aleatorio. Bueno, pues en cuanto a la técnica, algo relacionado es que las variables tienen que ser pues nominales, ordinales, dicotómicas. Y es una prueba no paramétrica. En cuanto a la hipótesis, bueno, pues o sea, parte de una hipótesis nula, de que las dos variables son independientes, o sea, que los valores de una no dependen de los valores de la otra. Pero pues la hipótesis nula es dar como resultado que las variables son independientes, o sea que no hay una relación entre estas dos, por lo que una variable realmente no cambia o no varía según la otra. Cuando la hipótesis es alternativa, pues es porque las variables son dependientes, o sea que hay una relación entre las dos variables y una variable pues puede variar según los niveles o valores de la otra variable. En cuanto al valor P, bueno, pues este se determina con el valor de significancia partiendo del 0.050 y pues se determina con la tablita que pues hemos estado viendo mucho con usted. Em, y pues bueno, si P es mayor a alfa, pues o al valor de significancia, pues entonces se rechaza la hipótesis nula. Si este es menor, pues no se rechaza la hipótesis nula. Y bueno, justo para esta prueba, em, pues es una prueba exacta y intenta calcular la probabilidad de pues, poder obtener resultados que se observan de manera directa. Hay una tabla de contingencia que es la que se realiza para poder pues para poder calcular la probabilidad de cierta situación. Y pues esto es nada más cuando, o sea, si se quiere realizar manual, pues es cuando es de 2 por 2, o sea, si se quiere realizar un cálculo manual, pero realmente pues ya todo esto lo realiza un software, entonces intentar realizarla con más valores pues está un poco complicado. Bueno, pues nada más como para intentar comprender un poco, pues en la tabla hay una marginal vertical y una marginal horizontal y todo se rige por esta ecuación de aquí, ¿no? Es un cálculo
Y lo que se hace es sumar pues el marginal vertical, el primer marginal, que sería AB, o sea que nos daría A, en este caso A más B, factorial, esto significa factorial, y pues aquí nos da 14, ¿no? Después C más D, después A más C, que sería A más C, y después B más D, que sería B más D, y pues se multiplican entre todos ellos. En cuanto a la parte del denominador, pues sería A factorial, que es la primera casilla, más B factorial, más, más B factorial, C factorial, D factorial y el total, que sería esta casilla de acá. Entonces, pues realmente hacerlo manual con más valores es un poco complicado. Por eso es que pues ya ahorita uno no se preocupa porque hay un software que lo realiza. Y esto es más que nada para saber de dónde viene el cálculo de la probabilidad exacta. Entonces, bueno, pues en este caso, el ejemplo pues nos da 0,036, que este sería el valor de P. Y pues podemos concluir según la hipótesis que pues son variables dependientes, lo que sea que se esté intentando probar en cuanto a probabilidad. Y bueno, pues hay una relación en esas variables. Como un ejemplo ya un poco más aplicado, o pues sí, tenemos este artículo que es el efecto clínico del uso de probiótico en el tratamiento de la periodontitis crónica y es un ensayo clínico. Bueno, como una breve introducción, pues la periodontitis es una enfermedad inflamatoria y afecta a toda la integridad de los tejidos que dan sostén al diente. O sea, esto es pues, ligamento periodontal, hueso, encía y un tratamiento que es pues el gold standard siempre es pulido y alisado radicular, o sea, la limpieza de la superficie tanto de la corona como de la raíz. Entonces, el objetivo de hacer este tratamiento es el control de la infección, pero pues hoy en día se intentan buscar nuevas maneras, nuevos métodos para poder ayudar que sea un coadyuvante a este tipo de tratamiento. Y uno de los que ha surgido, pues es así como los colutorios, como los enjuagues bucales, como la técnica de cepillado, pues algo más ahorita es el uso de los probióticos. Entonces, hay estudios que reportan una disminución en cuanto a profundidad de sondeo, al índice gingival, al índice de placa, índice de sangrado, así como el recuento de periodontopatógenos en pacientes con periodontitis crónica, pues que han sido tratados con probióticos orales. El objetivo del artículo fue evaluar el efecto clínico del consumo de Lactobacillus ramosus SP1, que pues es un probiótico, en un polvo, o sea, este está en polvo, y lo disuelve en disolución oral, aparte de la terapia periodontal no quirúrgica. Entonces, en cuanto a material y métodos, bueno, pues el tipo de estudio, este fue un estudio ensayo clínico aleatorizado, doble ciego, de brazos paralelos y controlado por placebo. El tamaño de la muestra fueron 28 pacientes, los cuales se dividieron 14 en el grupo experimental y 14 en el grupo control. Y en cuanto al seguimiento de los pacientes, pues se realizó pues revisiones hasta los 6 meses después del tratamiento, realizando una terapia de soporte cada 3 meses. Entonces, para los criterios de selección, pues bueno, tenían que tener 35 años de edad, con más de 14 dientes naturales en boca, sin los terceros molares, incluyendo también dientes posteriores, o sea, premolares y molares. Y bueno, pues tenían que tener obviamente una enfermedad periodontal, en este caso periodontitis crónica, y que tuvieran pues más dientes con profundidad, más de 5 dientes con profundidad de sondeo,
que fueran mayor a 5 milímetros, que tuvieran pérdida de inserción clínica, mayor a 3 milímetros, un sangrado al sondaje de mayor al 20% y pues también que tuvieran una pérdida ósea que se pudiera observar radiográficamente. Y en cuanto a las variables, pues la edad en años, género, tabaquismo, el nivel de inserción clínica, la profundidad de sondeo, índice de sangrado y también el índice de placa en milímetros. En cuanto al análisis estadístico, bueno, pues este artículo utilizó varias técnicas. El test de Shapiro-Wilk, el Mann-Whitney, la prueba, la que estamos viendo, que es el test exacto de Fisher, el de McNemar y la prueba de rango con signo, perdón, es de Wilcoxon. Y bueno, pues la significancia estadística fue de P0.05. Y bueno, pues por ejemplo, tenemos esta tabla, está resaltada en la parte de abajo, pues se puede observar que en estas variables utilizaron la prueba de Human-Whitney, pero donde usaron la prueba exacta de Fisher, pues fue aquí, ¿no? En cuanto a género y tabaquismo. Está el grupo de tratamiento que es la prueba, o sea, el grupo probiótico y el grupo placebo. Y bueno, pues son las mediciones clínicas basales que se realizaron en los pacientes. Y tenemos en esta columna el valor de P. Entonces, en cuanto a género, ya sea mujer u hombre, dio un valor de 1. Entonces, pues aquí podemos concluir que no se encontró una asociación estadísticamente significativa entre lo que es el género y el grupo probiótico y placebo en las mediciones clínicas basales. Y en cuanto a tabaquismo, dio un valor de P de 0.628. Entonces, también podemos concluir que no se encontró una asociación estadísticamente significativa entre lo que es el tabaquismo y el grupo probiótico y placebo en las mediciones clínicas basales. Entonces, bueno, como conclusión del artículo, pues el uso de este probiótico del Lactobacillus ramosus SP1 durante la terapia inicial, pues realmente genera resultados similares en los parámetros clínicos al ser comparado con el tratamiento periodontal solo. Muchas gracias y bueno, pues este fue la prueba exacta de Fisher que se realiza nos podemos quedar, que se realiza en muestras pequeñas, intenta observar la probabilidad exacta y bueno, pues se realiza con la tabla de contingencia que se podría realizar si es de 2x2 manualmente, pero pues idealmente ya existen softwares que realizan este tipo de pruebas. Y bueno, muchas gracias.